Hola, bienvenidos a esta cuarta sesión de diálogos con artistas de la colección del Museo Amparo. Soy Tatiana Cuevas, curadora invitada para la realización de la muestra permanente de la colección contemporánea del museo, titulada El tiempo en las cosas. Y soy coordinadora también de este ciclo de conversaciones. El día de hoy tenemos a tres invitados a quienes me da mucho gusto recibir. Voy a leer brevemente sus semblanzas antes de iniciar la charla. Está con nosotros Jorge Satorre. Él estudió diseño de la comunicación gráfica en la UAM Azcapotzalco. Mediante procesos manuales y experimentación con diversos materiales, su trabajo generalmente responde a indicios de momentos históricos en los contextos y temas con los que se relaciona. Tras incursionar al inicio de su carrera en el campo de la ilustración editorial, el dibujo se ha mantenido como su medio central, haciendo convivir el registro objetivo con elementos de ficción y entendiendo esta relación como una oscilación de escalas entre lo individual y subjetivo y las versiones generales o hegemónicas. Su trabajo ha sido presentado individualmente en varias instituciones, entre las que destacan el CRAC de Alsace, Francia, el Red Cat en Los Ángeles, el Museo Tamayo en la Ciudad de México, Artspace en Auckland, Nueva Zelanda, Form Content en Londres, entre muchos otros. Están también con nosotros Max Andrews y Mariana Canepaluna, quienes desde 2005 codirigen Latitudes, una oficina curatorial afincada en Barcelona que trabaja internacionalmente a través de prácticas artísticas contemporáneas. Mariana escribe regularmente en Art Agenda y entre 2015 y 2019 fue secretaria del patronato de ANGAR, Centro de Producción e Investigación de Artes Visuales de Barcelona. Desde 2015, Max es editor colaborador de la revista Freeze, donde ha escrito regularmente desde el 2004. Latitudes ha curado exposiciones y proyectos en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en Fabra y Coats, el Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona, en el Spring Workshop de Hong Kong y en el New Museum de Nueva York, entre muchos otros. En el 2009, Latitudes organizó Portscapes, un proyecto iniciado por la Autoridad Portuaria de Rotterdam con el consejo y apoyo de la desaparecida SCOR, Foundation for Art and Public Space de Ámsterdam. En este contexto, se encargaron 10 proyectos a Lara Almarsegui, Vic van der Pol, Jan Divets, Marjolijn Dickman, Fucking Good Art, Ilana Halperin, Cristina Hemwer y Roman Keller, Pauline Olteten, Hans Schabus y a Jorge Satorre, quien realizó The Erratic, Measuring Compensation, una pieza del 2010 que actualmente está incluida en la exposición El tiempo en las cosas. Bienvenidos Mariana, Max, Jorge. Si pueden encender sus cámaras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Jorge. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Tatiana, y estamos así como encantados de poder hablar con personas en primer lugar y reconectar con Jorge y con su trabajo, un artista que hace años que conocimos, de hecho lo conocimos aquí en Barcelona. Y no sé si nunca te lo expliqué, Jorge, pero conocimos tu estudio antes que a ti, porque fuimos a Hangar justamente en el 2003, en Navidad, teníamos unas vacaciones y fuimos al estudio y obviamente en Navidad no había nadie, entonces pasamos por tu estudio y vimos tu trabajo antes de conocerte a ti, que fue unos tiempo después. O no lo sabía o no lo recordaba. ¿Ves? Tenía ahí unas en mi manga. Y nada, años después, obviamente, tuvimos la oportunidad de colaborar en este primer proyecto, gran proyecto que pudimos realizar en el puerto de Rotterdam, para el que te encargamos de este proyecto, The Erratic Measuring Compensation, que es lo que compartiremos hoy con vosotros, con ustedes. Pero creo que antes de saltar directamente al proyecto, sí que sería útil contextualizar un poco el lugar y situar el encargo, porque es algo complejo. Bueno, el lugar es complejo y creo que es importante situar de dónde, por qué nosotros o por qué llegamos allí, estando obviamente viviendo en Barcelona. En el 2008, en marzo, justo inaugurábamos una exposición en Torino, y el curador de SCOR, esta desaparecida organización, increíble organización que existe en Ámsterdam, nos invitó a visitar el puerto de Rotterdam y bueno, quería colaborar con nosotros. Nosotros no entendíamos, él seguía mencionando más Balakte, y nosotros no entendíamos nada, era como estábamos en otra onda en ese momento de inauguración y nos invitó a ir al puerto. El puerto de Rotterdam es el puerto más grande de Europa
y bueno, para dar un sentido de la escala, el centro portuario, digamos la autoridad portuaria donde está el centro de control, de ahí hasta el final del puerto hay 45 kilómetros, o sea que es como 1 hora de coche, para dar un poco la sensación de, creo que es importante escalar un poco el tipo de lugar con el que nos enfrentábamos. Perdón, ¿quieren que pongo ahora las imágenes? Sí, Vale, sí. de hecho, está bien que las pongas porque creo que son imágenes que sacaste tú, en este caso, en tu primera visita al puerto. Son, Así pues, es. Yo lo esta dejaré calidad. mientras tanto, voy a apagar mi cámara, pero aquí estoy para unirme al final de la conversación o cuando me necesiten. Perfecto. Vale. Gracias. Estas fotos que sacaste desde el coche, ¿no? Por lo que tengo entendido en la primera visita que se hizo al lugar. Sí, así es. Y tienen ese tinte azul de vidrio de coche. El encargo que nos proponía SCORE, en este caso era una colaboración que SCORE, la organización esta que mencionaba en Ámsterdam, estaba elaborando ya con la autoridad portuaria de Rotterdam, y querían invitar a una serie de artistas a colaborar, y el briefing realmente era bastante abierto y querían que nosotros, Max y yo, Latitudes, diéramos como un poco de forma a este proyecto, a cómo se iba a elaborar durante ese año. Como comentaba, el puerto es el más grande de Europa, pero quería necesitaba expandir el puerto por la gran demanda de contenedores que estaban teniendo, obviamente procedentes mayormente de Asia. Necesitaban, por tanto, expandir el puerto, y ya este proyecto de expansión estaba en su agenda desde hacía muchos años. Y desde el 2008 al 2013 esta zona portuaria se tenía que expandir un 20% en su superficie, mediante el dragado de rocas y sedimentos, una técnica que es muy familiar en Holanda porque la han hecho desde hace muchos siglos, digamos. Este proyecto de expansión se llamaba Maasvlakte 2, Maasvlakte 2, y con este proceso de dragado se ganaron 2.000 hectáreas de tierra hacia el mar, para aumentar, como decías, la capacidad esta de clúster logístico que tenía que tener en Europa para poder competir con homónimos asiáticos o incluso otros puertos europeos. Esta expansión hacia el agua, digamos, cambiaba por completo lo que es la silueta del país, de la morfología de la costa, en este caso de los Países Bajos, y esta también era una imagen que no queríamos olvidar como parte del proceso al que nos enfrentábamos a nivel curatorial y artístico. Y para hacer como parte de este proceso de ampliación necesitaban, la autoridad portuaria necesitaba importar roca de basalto desde Noruega, que está a 1.000 kilómetros, para construir diques y muros para contener y evitar que las nuevas tierras que estaban dragando se deslizaran hacia el océano. Parte de ese proceso, que también en nuestra primera visita aprendimos que era importante que para mitigar ese impacto tanto sobre la flora animal como vegetal, el puerto se comprometía a través de unos compromisos políticos, sociales, ambientales, a realizar una serie de compensaciones medioambientales para proteger precisamente el fondo marino de 25.000 kilómetros cuadrados, que era 10 veces la superficie del puerto, para que las aves y la creación de nuevas dunas pudieran compensar, digamos, el creciente desnivel de deposición de nitrógeno que implicaría la construcción justamente de la ampliación portuaria. Y al final, Portscapes, el título del proyecto que curamos, resultó en 10 encargos que se desarrollaron a lo largo del 2009. En febrero de 2009 empezamos con el reenactment de 40 años después de una acción registrada en film que el artista holandés Jan Dippets realizó en 69, ¿no? Uh-huh. Y siguió con la producción y presentación en distintas fases y lugares desde performances, visitas guiadas, una audioguía, 2 películas, residencias en una residencia en el puerto que resultaron en una serie de podcasts y programas de radio, y una serie de espectaculares que a modo de un prólogo anunciaban los proyectos que estaban en curso
y unas intervenciones efímeras, una página web con poemas encargados. Desafortunadamente la página web ya no existe. Y concluyó con una exposición en enero a abril de 2010 en el Museo Boijmans van Beuningen en la ciudad de Rotterdam. Invitamos a 6 artistas que vivían en los Países Bajos: Lara Almasegui, Big Van der Pol, el dúo, Jan Dibbets, Marilyn Dijkman, Fucking Goddard, Pauline O'Thayton, y 4 extranjeros: Elana Halperin, Christina Hemauer, Roman Keller, Hans Schabus y a Jorge, quien realizó The Erratic Measuring Compensation. Un proyecto que podríamos decir es como un cuento, cuyos rastros y remanentes están actualmente en la exposición curada por Tatiana, El tiempo en las cosas, en el Museo Amparo. Viendo las fotos, creo que se atestigua que era importante que cada artista pudiera como aprender o entender el espacio en primera persona. Era importante que pudieran tener una visita al lugar y tener la oportunidad de hablar con el equipo de la autoridad portuaria. El encargo en sí vino del Departamento de Comunicación, por lo tanto siempre teníamos el acompañamiento de 2 personas de comunicación que nos acompañaban en todas las visitas, respondían a todas nuestras millones de preguntas que podíamos tener, para hacer esta inmersión física en un lugar completamente nuevo para todos nosotros, en un lenguaje normalmente que navegan mucho a través de estadísticas y números y millones de toneladas, y es fascinante realmente ver como bueno, un lugar al que normalmente no tenemos acceso, pero realmente era un paisaje que sabíamos que en unos meses iba a desaparecer, entonces era como enfrentarse a yo todavía no sé cómo definirlo, pero era muy difícil a veces entender la dimensión de las cosas hasta que veías las máquinas como enfrente de tus narices, ¿no? Y del trabajo de Jorge nos interesó justamente cómo en su práctica artística él analiza esos impactos o esos efectos de sucesos históricos que a menudo, como comentabas Tatiana en tu introducción, pasan por desapercibidos o son incluso categorizados como relatos menores, y cómo mediante el dibujo y la escultura Jorge pues mezcla esos registros como de ficción y realidad, o de la imaginación y el recuerdo, y para comprender precisamente estos cambios, qué significan y qué se generan esos cambios, ¿no? Y a través de estas herramientas y metodología creíamos que era muy necesaria como para entender el complejo del contexto portuario y específicamente para entender la expansión, esta agresiva expansión hacia el mar que tenía lugar en paralelo a todas nuestras conversaciones con los artistas, ¿no? Entonces, después de esta breve introducción del contexto, creo que es importante ahora recorrer contigo, Jorge, un poco el descubrir y abrir las relaciones con tu trabajo posterior, obviamente con esta mirada desde el presente hacia atrás, y empezamos con la obviedad de preguntarte cómo recuerdas esas primeras incursiones. Ahora la hemos visto en fotografía, pero desde ahora recuperando estas fotos del pasado, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese primer contacto y a partir de ahí, de ese momento, de esa visita, cómo elaboras tu propuesta? Sí, gracias Max y Mariana. Está genial empezar a hablar del trabajo con toda esta introducción. Es como... sí, normalmente yo trato de resumir toda esta información y es muy difícil. Y, y eso fue, digamos, el reto inicial de esta comisión, porque pues para mí, yo nunca había estado en Holanda, por ejemplo. Y era, pues intuía que era un proyecto delicado, ¿no? Que tenía como puntos bastante discutibles, pero pues, al mismo tiempo era fascinante la idea, ¿no? Que se me diera la oportunidad de hacer algo así. Y afortunadamente tuve la posibilidad de pasar un periodo largo gracias a una beca que me dieron en Hangar, que era el taller que mencionaban ustedes antes. Entonces pude estar 4 meses viviendo en Rotterdam, con lo cual fue, bueno, pues pude como adaptarme un poco al sitio, hacer las investigaciones
que yo intuía podían llevarme a entender un poco mejor la situación, ¿no? Y también creo que es importante decir que en paralelo a este trabajo, yo estaba haciendo otro proyecto relacionado con la destrucción de megalitos prehistóricos en Europa, en ese momento en Holanda. O sea, en ese momento que fue el comienzo de ese trabajo, me dediqué como a viajar por el norte del país, visitando sitios en donde se hubiesen destruido megalitos prehistóricos. Entonces, ahora no recuerdo bien si una cosa me llevó a la otra o yo ya había empezado con lo de los megalitos antes, pero realmente son dos trabajos que son hermanos, digamos, ¿no? Y digo hermanos porque los dos tienen que ver con la historia geológica del país y con estas piedras erráticas llegadas de Escandinavia. Y bueno, voy a explicar brevemente en qué consistió. Como decías, Mariana, yo a partir de reunirme con la gente del puerto vi que todos estos proyectos de compensación ecológica pues eran increíbles, parecía todo muy responsable, pero muy fácilmente uno podía ver que cada cada compensación traía nuevos efectos. Entonces era como una especie de cadena interminable en donde había, no sé, por ejemplo, lo que mencionabas el puerto tiene una zona protegida de aves, y para compensar el daño que se iba a hacer ahí, se iba a construir un bosque al otro lado de Rotterdam. Entonces, ni siquiera se puede compensar en el sitio porque el sitio es el que, o sea, el sitio lo necesitan para hacer ese nuevo terreno, ¿no? Entonces, ante una pregunta tan inocente con la gente del puerto de ¿y qué hay en ese lugar del nuevo bosque? Y me dijo, no, pues hay granjas. ¿Y qué va a pasar con esas granjas? No, pues se tienen que ir. Pero ¿y cómo se van a ir? Bueno, pues se les va a pagar y se van a ir. Entonces, eso sí fue como rápido de ver que todo traía como nuevos efectos, ¿no? Y en eso fue en lo que basé mi trabajo, tratando de empatar la idea de todas esas piedras que tú mencionaste que iban a traer de Noruega para construir los diques, y el hecho de que Holanda, por ser es un sitio donde solo existen piedras en el norte del país, y son piedras que no se originaron ahí, son piedras que se originaron sobre todo en Escandinavia y digamos, como la zona por Alemania, digamos, y todas llegaron por desplazamiento glaciar, cuando toda esa parte estaba congelada durante la última glaciación. Y entonces una piedra no es cualquier cosa en Holanda, es un elemento preciado, curioso. La gente en el norte las colecciona, adorna sus casas con alguna piedra que encontraron. Entonces me parecía pues que no era cualquier cosa introducir tal cantidad de piedras de Noruega. En total creo que estaba planeado a lo largo de 5 años, eran creo que 5 millones de toneladas de piedras noruegas para proteger el nuevo puerto. Y bueno, curiosamente coincidía con eso, ¿no? Que las piedras originales, digamos, de Holanda llegaron precisamente de Escandinavia. Entonces yo lo que propuse fue, con un punto de ironía, decir, ok, yo voy a ayudar a intentar compensar un poquito esta cantidad tremenda de piedras que ustedes van a meter. Voy a intentar regresar una piedra que haya llegado lentamente hace miles de años al terreno holandés, al sitio donde se originó. Entonces esto era como una especie de odisea. Realmente yo no sabía si esto iba a ser posible y empecé a
pues a tratar de indagar si yo podía encontrar una piedra errática y con la ayuda de geólogos determinar cuál fue su lugar de origen. Entonces aquí, bueno, aquí se ven algunas imágenes de los viajes que hice por el norte del país, por Drenthe principalmente, tratando de, pues sí, de entender mejor todo esto. Esto, por ejemplo, es como un parque de piedras. Este es un museo de piedras que es increíble porque básicamente es un terreno donde van depositando piedras que se encuentran en granjas y cosas así. Este es uno de los pocos lugares donde puedes comprar una piedra grandota, digamos de más de 1 tonelada. Y finalmente, con la ayuda de un coleccionista, un aficionado coleccionista de piedras, me habló de una granja en donde habían encontrado una piedra errática de 3,5 toneladas. Y él me dijo que tal vez el dueño permitiría me la vendería o permitiría ser parte del proyecto. Ahí pueden ver, de hecho, esos rayones que tiene la piedra y ese canto plano. Es como una de las características de una piedra errática por la fricción que tuvo en el desplazamiento, ¿no?, sobre el hielo. Hablamos con el granjero y le pareció muy bien. Creo que lo que negociamos fue, el coleccionista me dijo, yo te puedo ayudar a organizar todo si me ayudas a desplazar las otras piedras al museo. Entonces ese fue como el intercambio. Las piedras que había en torno a la granja se terminaron en este museo de piedras, y el granjero pues tuvimos suerte porque estaba bastante entusiasmado con la idea de que esa piedra que se encontró terminara en el lugar donde se originó, ¿no? Luego, a partir de ahí, lo que hicimos fue hacer una cata, quitarle un pequeño trozo a este boulder y mandárselo a un geólogo. Normalmente se puede determinar con bastante exactitud el origen de una piedra, ¿no? En este caso, nos encontramos con que era una piedra bastante genérica. Este geólogo me dijo, mira, tú si lo que quieres es encontrar una piedra que se originó en Noruega en concreto, va a ser muy difícil, porque las piedras noruegas son súper preciadas en Holanda y todas están en colecciones privadas o en museos. Igualmente yo seguí adelante y nos dimos cuenta que esta piedra no era tan fácil saber un punto concreto donde se originó. Lo único que logramos saber era que era un granito de origen metamórfico que posiblemente se había originado en Suecia o el sur de Finlandia. Entonces, a partir de esta información, gracias a que Max y Mariana conocían a una colección en el sur de Suecia, cerca de Malmo, que tiene como un terreno muy grande de bosque, negociamos si ellos aceptarían esta piedra de regreso. O sea, digamos, el que fuera tan vaga la información que nos dio el geólogo nos permitía tener como un campo de acción más grande, porque la gestión de llevar una piedra y soltarla así como así, pues no es fácil, ¿no? Entonces conseguimos un permiso de depositarla en un bosque cerca de Malmo. Aquí vemos unas imágenes del día en que llegó, en enero del 2010. Esta es la primera vez que
que muestro estas imágenes porque, como ahorita verán, el proyecto en sí está constituido de 3 dibujos nada más. Ay, aquí apareció. Dejen quitar que apareció este mail. La verdad que es la primera vez que las veo, estas fotos. Sí, sí, yo también como que las tenía perdidas, ni siquiera, nunca les puse mucha atención, me las mandaron después del lugar en Suecia. Y simplemente fue Total. así tal cual, se dejó la piedra en el palé. Con un guante solo. ¿Cómo? Con un guante solo. Y ese es, digamos, el palé es lo único que la distingue del montón de piedras que hay, porque curiosamente, en esa zona de Suecia las piedras son un gran problema pues, para el cultivo y eso. O sea, es como desplazar piedras, es como un dolor de cabeza para la gente ahí porque el terreno está totalmente lleno de piedras muy grandes. Entonces para ellos era muy curioso que alguien quisiera llevar una piedra para allá porque ellos lo que querían siempre era deshacerse de piedras. Y Perdona que te interrumpa, ¿te acuerdas del lugar, o sea, la elección porque es un parque muy grande, como comentabas, de un parque escultórico, pero no recuerdo bien por qué o cómo se llegó a escoger ese lugar donde la dejaste finalmente, ¿no? fue bastante, según recuerdo, fue bastante aleatorio. Creo que la puse cerca de otras piedras de ahí. Está bastante cerca de una zona llena de rocas muy grandes. Entonces a mí me gustaba mucho como dejarla acompañada, porque no dejaba de ser para mí un gesto fuerte tomar esta decisión. O sea, siempre fue un conflicto que tuve de tomar esta piedra y decidir llevarla para allá, ¿no? Y el trabajo se desarrolló desde, digamos, principios de verano hasta enero, sí, unos tal vez 8 meses, 9 meses en que se tomaron todas las decisiones. Y en un principio había mucho pues de no saber lo que iba a pasar, de especular cosas. Entonces este dibujo, por ejemplo, es ahí yo creo que no tenía para nada decidido qué iba a ser, porque antes yo propuse dos proyectos más que por alguna razón no salieron, no me acuerdo. Yo tampoco. Y entonces es un dibujo medio vago, en donde yo quería más bien como representar una especie de, de ambiente o de espíritu en el que yo me encontraba, ¿no? Y me gusta que al final el hacer un agujero estuvo implicado en el proyecto final. Aquí simplemente es como no sé, un grupo de gente ahí como pasando el día, observando cómo se hace un agujero en el puerto. Sí, de hecho hay gente en el puerto los fines de semana, sobre todo se junta mucha gente. Ahora, obviamente hace tiempo que no voy, pero el puerto no es un lugar industrial al que no se puede acceder, sino que justamente lo que quería el proyecto, trayendo artistas, lo que ya habían, ya de por sí la gente de Rotterdam tiene como ese hábito de ir a esta zona justamente donde está el dibujo, que hay un centro de visitantes, hay una serie de actividades que la gente hace, o sea, van motos, ¿cómo se llama? Estas que van por la arena. Bueno, hay gente con cometas, corriendo, con cometas, con bicicleta, que es como es un lugar extraño en el sentido de que es humano, pero no hay escala humana. O hay mucha actividad industrial, pero falta la escala, o sea, no ves un árbol, por ejemplo, ¿no? Que te falta siempre como escala, y cuando ves esas chimeneas y todo se hace como, hay un momento como que es tan familiar y la repetición de humo, de metal, de camiones y camiones que van pasando, pero falta
a pesar de esas actividades más humanas, sí que falta como la calidez humana, ¿no? Sí, hay un efecto interesante de cómo se convive con la naturaleza en Holanda, porque cuando yo llegué, luego yo me quedé a vivir ahí. O sea, también viví como 3 años allá. Entonces, para mí era un lugar muy verde. Después de los lugares donde yo había vivido, era un lugar como lleno de vegetación y naturaleza, pero realmente prácticamente todos los bosques y la naturaleza ha sido creada recientemente. Holanda es precursor en lo que hicieron en el puerto, como tú decías, en crear terrenos nuevos, no solo por ser un país pequeño, sino también como protección ante el mar, porque al estar debajo del nivel del mar siempre han tenido que defenderse de inundaciones muy graves. Hubo una tremenda, ¿no? Hace el siglo pasado. Entonces, lo de pasar un picnic ahí hacer un picnic en el puerto, pues en Holanda no es sorprendente. Y cuando hice este dibujo ya se había decidido qué es lo que quería proponer. Como ven, es la granja, es el lugar en Elica, cerca de Emmen. Elica es el pueblo. Pero aquí yo tenía bastante miedo de que no sucediera esto. O sea, yo no sabía qué tipo de permisos necesitaría, si habría presupuesto suficiente para transportar esa piedra. No sabíamos dónde la podíamos ir a depositar en Suecia o en Finlandia. Entonces es un dibujo que pues especulaba varias cosas. También esta pelea campal es una exageración de ese sentimiento que yo tenía de meterme en estos temas en un país que no era el mío, sin entender totalmente la cultura. Era exagerar lo que podía pasar ese día, ¿no? Este es el otro dibujo que hice. Todos estos dibujos se hicieron mucho antes de que yo supiera que íbamos a lograr desplazar el boulder. Entonces ahí es una cosa ambigua entre una manifestación, una protesta, un festejo. Por ejemplo, los letreritos que hay ahí atrás, pues dicen como, no sé, ya no me acuerdo, pero era como mexicano, devuélvenos nuestra piedra, vete de aquí. Entonces este dibujo es un poco un dibujo fetiche, una escena fetiche que luego he repetido en otros trabajos en donde hay ese filo, ¿no? En donde no entiendes si es un festejo o algo como muy tenso. Justamente también muy cerca de Emmen, donde encontraste el bloque errático, está justamente la pieza de land art de Smithson, de Broken Circle de Spiral Hill, que realizó en el año 71, y que también tiene un bloque errático justamente en el centro de la estructura. Y sé que fuiste, porque hay una foto tuya que estás ahí, pero te quería preguntar qué elementos de esta... Cuando uno se enfrenta a este tipo de arte, obviamente el land art está siempre presente, es inevitable, y el peso de ese ¿no? De la historia y puede seducirnos al mismo tiempo que nos puede dar vértigo, ¿no? Y un poco te quería preguntar sobre qué elementos de esa escenografía, no sé cómo llama, de ese proyecto, qué elementos te interesan y cuáles te interesan menos, o sea, qué lecciones de Smithson. Y en una manera, todo el Marsvalacta 2 es una especie de land art, ¿no? De earthworks. Y esto nos interesa también, obviamente. Pues sí, realmente, pues era difícil no poner atención al trabajo de Smithson, porque a mí, sobre todo cuando empecé a trabajar como artista, pues estaba fascinado, ¿no?
como a muchos como colegas de mi generación con toda esa historia de land art. Y esta zona en Holanda es especialmente relevante en relación a Smithson porque ahí fue donde hizo donde empezó a pensar todos sus proyectos de land reclamation. Se originaron ahí, yo estoy seguro que fue de la experiencia holandesa y de la experiencia de estar ahí en el norte con todos estos ratting boulders. En sus en el trabajo que está ahí al lado, en el Spiral Hill y Broken Circle, hay unos boulders increíbles al lado. Era una mina de arena, me parece. Y pues lo que yo propuse está muy relacionado, como esta especie de fascinación por un efecto interminable, ¿no? Muy relacionado con historias geológicas, con minería. Y de hecho en el dibujo anterior, esa grúa que está ahí es la grúa con la que se movieron las piedras en el trabajo de Smithson. Es una grúa que conservan ahí al lado, ¿no? Como en esta mina de arena. Y que yo he visto que en fotos de época está justo esa grúa. En ese tiempo no estaba abierto al público, me salté la reja, entonces fue una experiencia increíble visitar esa mina con el agua en medio. Ahora ya está abierto al público. Sí, es verdad que sí. Pues sí. Pero bueno, no quería, digamos, lo único que se puede intuir como influencia de ese trabajo de Smithson en Holanda, pues es esa grúa, ¿no? Digamos, como de elementos evidentemente presentes. Y estos tres dibujos ya están en la expo en el Amparo, ¿no? Sí. Sí, en el Amparo no he tenido oportunidad de visitar la exposición, pero... Junto con el fragmento de yeso y sí, otro dibujo. La manera en que decidí cómo formalizar el trabajo, una vez que se logró llevar la piedra y todo, fue con esos 3 dibujos que les acabo de mostrar, el trozo de la piedra que analizó el geólogo, este vaciado en cemento, que es, digamos, la copia del agujero que dejó la piedra en la granja. Y este es un método que se utiliza precisamente cuando se encuentra un lugar en donde se destruyó un megalito. En Holanda, pues bueno, en toda Europa es muy común. Ahora están más protegidos, pero antiguamente los megalitos prehistóricos estuvieron como muy afectados pues por ser monumentos paganos. Y en Holanda, bueno, se han construido un montón de iglesias, caminos y eso con estos megalitos destruidos. Y en concreto en Holanda, al haber tan pocas piedras, pues esas piedras de los monumentos se utilizaron precisamente para hacer diques, ¿no? Y ese método de rellenar el hueco que se puede intuir en un terreno, los arqueólogos lo que hacían era dejar una marca, echando cemento, dejando que secara y cubriendo. Entonces, para posteriores investigaciones había como esas marcas de donde se sostenían los monumentos. Entonces yo decidí hacer lo mismo y esto es como una contraforma que yo muestro luego como parte de la exposición. Aquí se ve la vitrinita. Y bueno, al fondo no tengo una imagen de cerca, perdón, pero no tengo en esta presentación. Es un pequeño diagrama que hice también a lo largo de todos esos meses en donde yo pensé que probablemente no íbamos a lograr desplazar la piedra, y es una colección de casos en donde se
Se intentaron compensar daños ecológicos, digamos. Y entonces en la parte izquierda son 2 párrafos, en el lado izquierdo está el caso y en el lado derecho está su compensación y efecto. Y el trabajo, digamos, de editar ese texto es un intento fallido a su vez de compensar, porque hay como exactamente el mismo número de caracteres más un punto en el lado derecho, ¿no? Entonces como un texto espejeado que es mínimamente más pesado del lado derecho. Y yo realmente pensaba que lo que iba a mostrar en Boymans, porque claro, había como la presión de que había una fecha en donde yo tenía que entregar un trabajo. Entonces yo tenía casi claro que yo iba a dar mis 3 dibujos y ese diagrama y esa iba a ser la pieza. Luego, aunque sucedió todo el trabajo de manera real, pues no cambió mucho la presentación. Lo único que se incluyó fue esa contraforma, ¿no? Sí, porque debo aclarar de pronto que justamente eso que decías, ¿no? La presión está por el deadline de la exposición del Boymans. Esta idea de la exposición surgió hacia el final del 2009. El mismo departamento de comunicación de la autoridad portuaria se dieron cuenta de que eran proyectos que de pronto se beneficiarían de tener digamos, una presentación conjunta en lugar de estar, que es lo que habíamos propuesto nosotros, de estar todo el año presentando como cápsulas o como fragmentos. Ellos pues, decidieron hacer esta exposición en el Museo Boymans como cierre final de todo este proceso de 1 año y pico, ¿no? Que estamos trabajando. Y cuando se definió todo eso, sí es cierto que tu proyecto todavía estaba muy en el aire, ya sabíamos lo que queríamos hacer, pero no si lo íbamos a lograr, que es un poco lo que tú comentabas, de que ese momento de que eran las negociaciones de encontrar el lugar, de cómo, de cuánto costaba y todo eso, ¿no? Entonces, en realidad tu proyecto en sí, en 2009, no hubo ninguna presentación, que es lo que en otros proyectos sí hubo, y se concluyó en esta exposición que, bueno, en realidad tu piedra creo que tocó el suelo en Suecia la primera semana de enero y la exposición en el Boymans en Rotterdam inauguró el 30 de enero. O sea, realmente el calendario fue mega estresante porque no estábamos al mismo tiempo montando ya y sin saber realmente si esto iba a llegar o sea, era muy, muy, muy justo y esa también era digamos, lo que nos daba un poco de vida, ¿no? En ese momento para lograr que esta piedra llegara al final, a su destino final. Lo que sí hubo es en octubre del 2009, como lo que comentaba un poco a modo de preludio, esos espectaculares que se van encontrando en la carretera de estos 40 kilómetros que comentaba que recorren desde el puerto desde la autoridad portuaria, las oficinas, hasta el final. Hay unos espectaculares que se van encontrando en el camino y pudimos usar algunos de ellos para como anunciar un poco los proyectos que estaban en curso de Portscapes y sí que uno de tus dibujos sí que lo pudimos como ampliar y como dejar ahí como a modo de sí, es cierto. De pista extraña, ¿no? Porque realmente no poníamos en ningún lado que era un proyecto artístico ni nada, simplemente tu dibujo. Y sí, esa fue como también, ahora que lo dices es verdad, el dibujo de la pelea fue, digamos, decidido por eso, porque yo tenía que hacer un espectacular, tienes razón. Exacto. Y después de este primer como extraño teaser que hicimos, después estuvo la expo en el Boymans, que como comentabas tenía esta lista de los textos con las 2 compensaciones, la piedra, ¿cómo se llama? El fragmento, ¿no? de análisis y 2 dibujos, acuarelas. 2 acuarelas que no eran tuyas. Entonces la pregunta viene, o como este proyecto tiene como varios momentos o varias vidas, ¿no? En el momento en que se está en proceso, que tienes como estos dibujos, storyboards preparativos de un dibujo preludio, después está la presentación que por fuerza tenía que darse en el museo y después obviamente en labor, que es una de las fotografías que mostrabas en DF, cuando ya habíamos digerido, podíamos ya celebrar que el proyecto se llevó a cabo. Entonces, como tiene como estos tres como
fases de crecimiento, ¿no? De bebé a teenager y, y ya madurez. Entonces te quería preguntar un poco cómo ha ido, cómo ves tú la evolución de este proyecto. Sí, bueno, nada más retomando lo del espectacular, una parte para mí que era muy, muy crítica era saber que nosotros como artistas éramos medio responsables de anunciar el proyecto pues no solo a Rotterdam, sino como pues, al país en general. Yo creo que esto viene de que el puerto pues era consciente de que iba a haber críticas. Y lo que me parece, bueno, esto tal vez luego ustedes lo pueden hablar de este tema, pero para mí era un poco inocente pensar que aunque nosotros éramos invitados por el puerto con unas condiciones muy buenas, nuestra respuesta iba a ser necesariamente positiva, ¿no? Yo creo que el puerto tenía esa idea, que era como, ok, ustedes son nuestros aliados y vamos juntos a dar la mejor cara de este proyecto. Entonces, para mí fue muy difícil darme cuenta que yo formaba medio parte de un proyecto de compensación a su vez. El proyecto artístico tenía mucho ese peso de compensar la imagen, ¿no? que podía tener este nuevo terreno. Y sí, esas dos pinturitas, por aquí las voy a buscar rápido porque las hizo un señor, un colega mío, ilustrador mexicano, Jorge Aviña. Esto las hizo justo cuando yo volví de Suecia. Me reuní con él y yo no tenía claro si iba a mostrar mis dibujos, si se iba a mostrar junto. Yo tenía como bastantes conflictos con mis dibujos en esa época. No tenía claro que utilizar mi mano para documentar esos trabajos en los que me veía involucrado, ¿no? Sentía como que mis dibujos estaban un poco fuera de lugar, que no eran esta cosa como narrativa, figurativa. Había una especie de complejo asociado con mis dibujos y yo creo que tímidamente lo que empecé a hacer fue acudir a expertos de diferentes áreas de la ilustración, en este caso Jorge Aviña, y era como delegar esa responsabilidad, ¿no? Yo no voy a decir cómo son esas imágenes, pero me interesa utilizar dibujos, y le pedí a Aviña, le dije, mira, acabo de hacer esto, que bueno, para el contexto mexicano tal vez es interesante saber que Aviña es conocido por ser el portadista del Libro Vaquero durante 15 años. Entonces yo lo invitaba como a hacer un tipo de dibujo con un método medio científico, cuando él lo que hacía, su experiencia principal era haciendo historietas, ¿no? Pero él tiene una capacidad increíble para dibujar. Y este wash, bueno, no, sí es wash, no es acuarela, lo hizo solo a partir de yo describirle. Le dije, mira, yo llegué tal día de enero, era un bosque, imagínatelo como tú quieras, estaba lleno de árboles, no había muchas hojas, y era una piedra de 3,5 toneladas que tenía más o menos esta forma, y la dejamos ahí abandonada en un palé. Y entonces esta fue su interpretación de mi narración, porque para mí era muy importante, como decía al principio, no utilizar ni videos ni fotografías en este proceso como tan complicado y que se podría considerar absurdo. Eso era como, ya formaba parte como de mi manera de trabajar, utilizar el dibujo como una documentación de todos los procesos y apelar un poco pues a la imaginación de los espectadores, ¿no? Dejar como ese margen abierto a que se pudiera concluir que todo esto es una ficción. Y bueno, el contenido de ficción realmente son esas peleas, que es como tirar un poco a algo caricaturesco de algo que sí sucedió y que era una preocupación mía, ¿no?
Entonces, los washes que hizo Aviña fue el momento en que se extrajo la piedra enélica, que como ven, esta fue la interpretación que hizo Aviña de una granja holandesa. O sea, realmente el cielo y eso está muy bien logrado. El tractor que se utilizó pues era así. Me imagino que le hizo como una investigación de cómo es no sé, un tractor en Holanda por esos años, no sé. Pero a mí me encantaron estos washes, pero la única vez que se han mostrado fue en el Boymans. Se mostraron estos dos trabajos de Aviña junto a mis dibujos. Luego, como ustedes decían, yo me di cuenta que era, pues, vas entendiendo mejor el trabajo, vas viendo lo que quieres mostrar, lo que no quieres mostrar, y yo dejé de incluir en el conjunto estos washes. Ujú. Me interesan mucho como paralelo, ¿no? Como es otra manera de hablar exactamente del mismo trabajo. Pero creo que nunca se han vuelto a mostrar en ningún lugar. No, a mí me interesa tu proceso de edición, de autoedición también, ¿no? Y sobre todo cómo dibujas, cómo te reconcilias con tu trabajo de dibujo, con tu medio, que al fin y al cabo es el que te sientes más cómodo, si no me equivoco. Y hay un proceso de afirmación bueno, desde los años es bonita observar. Justamente el otro día cuando hablamos antes de esta charla comentabas que en ese dilema, ¿no? Que en un momento dado ya era mi modo, yo soy dibujante, no le tengo que dar más vueltas y lo que te permite el dibujo es explicar tu proyecto, ¿no? Porque hablabas también incluso de algunas ocasiones donde no has podido explicar, el dibujo te ha permitido explicar tu proyecto en pocas palabras, o en esa idea de que una imagen vale más que 1000 palabras. Sobre todo explicarlo a tus colaboradores o incluso a quien te invita a estar en un proyecto y tú tienes esa imagen como muy fuerte de lo que quieres hacer y la transmites en un dibujo y todos colectivamente podemos entender qué es lo que podía suceder con ese proyecto y al mismo tiempo tú comentabas que el dibujo también te ayuda como a bajarle peso a una situación que puede ser problemática bueno, justamente en relación a Postscripts creo que es una de las estrategias, ¿no? Que te permite como explicar o darle menos importancia a ciertas preguntas o a ciertos procesos de trabajo que de otra manera sí podían haber sido como más, o incluso a incrementar tu inseguridad, ¿no? Entonces te quería preguntar sobre si podías expandir un poco en esta noción del rol del dibujo como premonición o como preludio y al mismo tiempo como making of de un evento casi como de manera semidocumental, ¿no? Está este momento de preludio y del posterior y el evento en medio que no necesariamente documentas, ¿no? Sí, ahí para mí era muy importante el uso del dibujo porque había una especie de responsabilidad compartida entre lo que yo me estaba imaginando que podía pasar y la imaginación de la gente que viera mis dibujos, ¿no? Ahora creo que fue un trabajo pues es un trabajo poético, es bastante inocente el haber movido esa piedra, no era tan grave, pero yo sí creía que, no sé, que podía meterme en problemas de estar desplazando esa piedra, ¿no? Y no solo eso, sino que yo no quería incomodar pues a la gente a la que yo acudía, ¿no? Preguntando dónde podía conseguir una piedra así. O sea, yo sí me sentía que estaba como incomodando un poco con mi propuesta. Y no era mi intención, a pesar de que había ese punto como de ironía frente a la propuesta del puerto, no sé, había un punto de no sentirme a gusto con todo esto. Y el dibujo era una especie de bálsamo que balanceaba el peso de este trabajo, como tú decías. Al final de cuentas se convertía sí, como una narración ilustrada. Y a mí me gusta jugar con ese
ese filo en que un boceto se puede convertir en documentación. O sea, que después de que algo sucede, ya no hay una manera de mostrar ese trabajo más que ese boceto que se hizo muy al principio. Que este es uno de los primeros casos. También hice algunos storyboards de cuando muy al inicio me interesaba hacer videos. Yo hacía storyboards y pensaba que probablemente los videos no se iban a realizar y el único trabajo iba a ser el storyboard. Luego hay otro caso que me gusta en la Galería Labor, en mi penúltima exposición, el boceto que yo mostré a mi galerista. Yo insistí a pesar de, bueno, puedo mostrar. Esta fue la expo, un tema moral moderno y decorar el agujero, ¿no? Exacto. Sí, y quería preguntarte precisamente sobre el rol de la huella en tu obra, ¿no? Como este efecto de molde de la roca y como vimos en la foto, la huella tiene un protagonismo bastante grande en este proyecto, ¿no? Y si Podscapes era la primera vez que has tratado el tema de la huella, del footprint, o el Sí. molde. Nos quería mostrar rápido. Este dibujo, por ejemplo, fue el boceto con el que yo expliqué mi idea. Entonces, yo insistí en que todo se hiciera tal cual se ve en este dibujo. O sea, primero insistí en que se tenían que abrir esas puertas, esta estructura tenía que tener esa forma. Lo único que cambió es la forma del agujero que luego devino en la escultura que se mostró adentro, ¿no? Ujú. Pero digo esto porque pues nos encontramos, por ejemplo, que no era tan fácil quitar ese muro porque teníamos miedo que se hundiera el techo. Luego vimos que esta estructura no era lo suficientemente fuerte para levantar una mole de cemento como esa. Entonces lo que hicimos fue hacer esa forma, pero apuntalarla con un montón de polines para que fuera más resistente. Pero ahí fue como una exageración de eso, es decir, yo ya Claro. imaginé esto así y yo quisiera que este dibujo pareciera que lo hice después. Claro, Eh, es interesante este salto de temporalidades, ¿no? sí, sí, a mí me divierto mucho haciendo mis dibujos porque eso es algo por lo que trabajo con el dibujo como medio, es porque en mi mesa yo puedo meter un montón de intereses con unos medios muy austeros y hay ese punto de documentación, de ficción, y que vienen de, pues como todos esos campos de la ilustración que a mí me interesa, la caricatura política, el dibujo científico, la ilustración infantil. Y entonces es una mezcla de todo eso, storyboards, bocetos técnicos. No voy a explicar en qué consistió este trabajo que hice en la galería, pero digo, porque es muy largo, tiene como una narrativa detrás que a final de cuentas tampoco es indispensable de conocerla. Es uno de los trabajos como más formales y escultóricos que he hecho, un poco pensando en eso, que sea una narrativa que se va volviendo prescindible a lo largo del proceso. Y de ahí viene un poco mi respuesta a tu pregunta, Max. Todas estas huellas, o yo diría más bien indicios, creo que se originaron de mi experiencia cuando quise, antes de dedicarme a ser artista, cuando yo quería dedicarme a ilustrar libros, sobre todo libros infantiles. Nunca, eh, o sea, realmente era como, tuve como una incursión incipiente en ese campo, nunca es que me dedicara profesionalmente, pero sí mi cabeza se preparó eh,
para ese tipo de trabajo. O sea, yo trabajaba de ayudante en un despacho de ilustración y sí empecé como a entrenarme dibujando textos para revistas y cosas así. Entonces me di cuenta que cuando empecé a dibujar en mi trabajo como artista, cuando me relajé en ese sentido, los dibujos, cuando los abstraes de su texto, se vuelven un vínculo de algo que no está presente. Entonces, ese es como una especie para mí de contraforma de una narración. Un dibujo es el indicio un indicio que te puede llevar a una historia o no, y te puede llevar a muchas, ¿no? O sea, siempre trato que mis dibujos tengan esa ambigüedad de miles de interpretaciones. Y creo que esta cosa de las contraformas y las huellas en mi trabajo escultórico tienen como su inicio en esto. Luego también podría decir que el trabajo de Carlo Ginzburg como historiador, como figura visible del método microhistórico en el ámbito de la historiografía, también tiene que ver con esta idea de indicios. Básicamente, en los 70s escribió un texto que se llama El paradigma indiciario, en donde él trató de definir la metodología de otros campos para explicar la manera en que él escribe, en ese momento estaba escribiendo la historia, ¿no? Y los otros campos era básicamente el método analítico del psicoanalista, el detective y el cazador. Entonces, estos métodos, dije, analíticos, métodos inductivos, ahora veo que han tenido como mucha influencia en la manera en que yo trabajo. Entonces recurro mucho a estos indicios que yo provoco. Y como decía, esta escultura, por ejemplo, es una contraforma de una narrativa larga que está relacionada con el contexto de la galería y que existen vías para conocer esa narrativa, pero no es necesario. O sea, existen vías, digo, porque no hay un texto presente en la galería que te cuente todo esto, pero me gusta que, al igual que sucedió en Holanda, puedas ir sacando tus propias conclusiones a partir de que una persona le cuenta a otro. Puede sonar elitista esta manera de difundir la información, pero me gusta como atender a esos intereses, no solo casos menores, sino también como atender al interés de un grupo de personas pequeño, ¿no? O sea, siempre trato de evadir esos temas grandes en donde fácilmente en el mundo del arte vamos a estar de acuerdo en qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Siempre cuando intuyo que hay algo así, digo, bueno, eso ya lo sabemos, ya está en las portadas de los periódicos. Yo voy a atender estas cosas que a poca gente tal vez le interese y pocas personas lo podemos discutir. También justo en 2017 hay otra exposición que realizas en el Museo Tamayo y que también tiene la presencia de las huellas en animales, en este caso animales muertos, se titula, y simplemente no para a colación de cómo en un momento dado trabajas como lenguajes. En este caso estamos viendo la escultura en positivo, aquí está en negativo, esa idea de dejar indicios está muy presente aquí, obviamente. A mí me gustaría saber si consideras la piedra en sí ahora como parte del proyecto, o si solo era el excuso para desarrollar todo lo demás, ¿no? La piedra de la que está en Suecia. Exactamente, que está en un parque de esculturas, pero quizás no es una escultura. No, sí, para mí es parte del trabajo totalmente y me encanta pues que se dé esta situación que no siempre es posible, de algo que
O sea, por ejemplo, el proyecto en sí forma parte de la colección del Amparo, pero tiene esa ramificación, ¿no? Que está ahí abandonada en un bosque. Escultura no, yo no la llamaría, pero sí es una parte súper importante y me encantaría visitarla algún día. Y me gusta, perdón. No, no, perdón, en un momento dado incluso habíamos hablado de si era necesario tenerla no ilustrada, pero presente en la página web, ¿no? Como decir, esta es una pieza de Jorge Satorre, o si simplemente dejarla como una piedra anónima, ¿no? Dices en Guanas. Exacto, sí. Sí. Yo no sé si eso lo llegamos a hablar o nada más ellos tomaron la decisión de incluirlo, porque sí, en su página web sí tienen una foto y a mí me parece bien que fuera una decisión que ellos tomaran. Sí, lo hablamos con la curadora en este caso, Elna Svelne, que bueno, era como explicar el proyecto era muy largo, intenté como sintetizar lo máximo posible, pero siempre con esta idea de que la queríamos, que no había coste para ellos, ¿no? De que era como una donación, como quien recibe una donación de una piedra y que estaban como muy, bueno, era muy atractivo el proyecto por su rareza. Pero al mismo tiempo era una de las cuestiones que que recuerdo hablar con ella de que adelante, que no necesitabas una pieza anónima, que era una donación de Jorge Satorre en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. Y no sé, la gente que vaya a ese parque escultórico y vea esa piedra, que está como supongo que en el mapa Sí, bueno, el recorrido, ¿no? Sí, me gusta que pues es una nueva manera de acceder al mismo trabajo, al igual que los washes de Aviña. Y, por ejemplo, la escultura que se ve, que hice en Labor, está enterrada en el mismo lugar donde se originó. Cuando se acabó la exposición la volvimos a enterrar. Entonces, con esas cosas cada vez me gusta más jugar. Que no tengan un final necesariamente en un museo, sino que queden rastros reales en los sitios donde se originaron. Como quien genera rastros para el siguiente historiador, ¿no? Estás dejando indicios para que el siguiente artista o historiador pueda generar su propia ficción, ¿o no? Sí, sí, ahora me doy cuenta que esa marca que hice en Élica, ese contraforma que hice a partir del agujero que dejó la piedra, determinó mucho mi trabajo escultórico, porque, o sea, si yo tenía timidez de incluir mi dibujo como artista, las esculturas son aún más como o sea, el formato escultórico es aún más un terreno blando para mí. O sea, cada vez que me enfrento a hacer una escultura es con mucha, pues, inocencia, inseguridad, y ahora veo pues, que eso determinó un poco un método de trabajo, que es esculpir a partir de imaginar una forma en negativo. Entonces sí hay me gusta que se vayan conectando diferentes trabajos, hay una especie de conexión lejana con ideas que en algún momento pasaron por mi cabeza. Nada más que quisiera decir esto de los animales muertos que mencionaste, bueno, es una sala del Museo Tamayo donde la cubrí de losetas de barro cocidas, y la idea era que ahí estuviera representada una persecución de dos lobos a un borrego. Con la ayuda de un etólogo, determinamos cómo sería ese tipo de persecución en un área como esta, y se llevó a cabo de manera real, con animales reales, actores. Ellos nunca tuvieron un contacto, o sea, no hubo daño entre ellos. Se recreó como el recorrido que el etólogo dijo, y
pues volviendo a Ginsburg, esto tiene mucho que... Bueno, esta era una imagen como recurrente en mi cabeza durante un tiempo, en donde había una disputa entre animales como muy salvaje. Cuando esta imagen dejó de aparecer, decidí que la quería llevar a la realidad y me di cuenta que tenía mucho que ver con una imagen que yo había visto en un taller de barro, más o menos en la frontera de Oaxaca y Puebla. Ahí hay como varios talleres de barro en el ámbito rural. Y vi al lado del lugar donde estaban secando todas sus piezas, llegaron varios buitres y empezaron a pelear con perros en un basurero. Entonces era una imagen bastante impactante y me di cuenta que perfectamente podían dañar las piedras las piezas que se estaban secando ahí. Y eso es algo muy común en las ladrilleras, ¿no? Siempre en el ámbito rural, cuando en el proceso de secado de ladrillos, tejas, siempre hay un perro que las pisa, un gato. Entonces era como una especie, empecé a pensar como una exageración de esa situación. Y de ahí surgió imaginar a la persona que hace esos ladrillos o esas piezas, amanecer un día, ver sus trabajos arruinados y preguntarse qué es lo que hay que hacer. O sea, ¿esto no sirve o es un objeto especial? Es un objeto más valioso porque tiene esta narrativa detrás. Entonces yo utilizo ese ejemplo como una anomalía en donde la persona que invirtió todo ese tiempo haciendo un trabajo se siente decepcionado, frustrado, pero al mismo tiempo se reconoce a sí mismo como individuo en esa historia que hay en ese accidente, ¿no? Entonces, bueno, estoy contando un poco lo que me llevó a hacer esto y también tiene mucho que ver con una cita de Ginsburg muy bonita que viene ahí del paradigma indiciario, en donde él propone que el inicio posible de la historia o del acto de narrar viene del día en donde un cazador fue consciente por primera vez que al ver huellas de animales, las huellas de animales creaban el camino para llegar a la presa que él estaba buscando, ¿no? O sea, él propone que ese es el ejemplo primigenio de narrar y crear una historia, seguir unas huellas. Entonces es como una amalgama de todas estas referencias que rápidamente conté, los animales muertos. Y hablando un poco de ya modo casi de cierre, me gustaría como recuperar la presentación actual, la exposición que ahora se puede ver en el Museo Amparo, justamente ese diálogo accidental o obviamente en este caso deseado de tu pieza con las piezas que la rodean. Tatiana, creo que tienes una imagen por ahí que nos puedes compartir. Sí, ahora les comparto. Muchas gracias de verdad por pues ha sido como un navegar por un cúmulo de referencias. Voy a dar, si yo comparto, te voy a cancelar a ti, Jorge. Ahí está ya. Ahí está. Pero sí, entender, creo que la perspectiva, ¿no? Hacia atrás pues de una pieza y de las piezas posteriores, ¿no? Que al momento de hacer The Erratic, pues no había una conciencia, o sea, como dices, tú estabas descubriendo algunas de estas formas que han sido ya pues parte de una metodología y una aproximación también para resolver, pues, cómo narrar estas microhistorias, estos temas que parecerían estar siempre como corriendo en paralelo a las grandes historias, ¿no? Aquí estabas aproximándote a este enorme desarrollo de un puerto comercial con todas las implicaciones ecológicas y demás que ya han tocado, y tú hacerlo desde como que desde la parte de atrás, ¿no? Como desde el patio trasero, para tener una dimensión también tan contundente, ¿no? Aquí hay
A mí lo que me pareció, bueno, al momento de trabajar con la colección del Museo Amparo y de establecer un vínculo con todo su acervo, ¿no? Que va desde la época prehispánica hasta nuestros días, me interesó mucho poder como abordar precisamente esta preocupación que no es actual, es parte de la historia de la humanidad por respetar los ciclos de la naturaleza, por entender el impacto ecológico de nuestras acciones, ¿no? Y bueno, aquí hay un diálogo que a mí me parece muy afortunado dentro de la exposición, que es tener este Xipetotec, ¿no? Aquí del lado izquierdo, este culto por el ciclo de la naturaleza, ¿no? El vestir con la piel del desollado como un símbolo de la corteza terrestre que se renueva, teniendo esta nariguera de mariposa, ¿no? Que es otro de los símbolos también de la renovación y del cambio, pero de los ciclos dentro de la naturaleza, y poder tener un eco con una preocupación actual, puntual, dentro de un contexto comercial, político, ecológico que acontece bueno, estos últimos 10 años, ¿no? Aquí tengo también una imagen Qué bueno. que faltó hace ratito, pero creo que es importante entender también la dimensión de la construcción de estas comparaciones, esta narrativa, que no es cualquier cosa. También lo que decías, cuadrarla exactamente, la puedo hacer más pequeña para ver, pues es la dimensión que ven aquí atrás, ¿no? Entonces ahí está este detalle. Y pues, bueno, los dejo cerrar a ustedes, pero ha sido un gusto, les agradezco nuevamente. Creo que, insisto, la dimensión que esta pieza ha tenido a posteriori en la definición de estrategias, de métodos con los que te sientes cada vez más cómodo, digamos, de crear estas ficciones, la fortuna también o la manera tan atinada en donde siempre puedes o siempre logras a través de tus dibujos, a través de una narrativa, pues poner en duda lo que es verdad y lo que es ficción de lo que estás contando, y que al final, pues bueno, ese también es el juego que de los puntos clave que manejo a lo largo de la exposición, que es que las narrativas están en construcción constante y que la interpretación de los fenómenos, los objetos, las obras y los indicios, en este caso, siempre estarán sujetos a una modificación dependiendo del contexto, la persona, el momento en el que se lean. Digo, es algo como muy obvio, muy quienes estamos acostumbrados a hacer el esfuerzo constante de interpretar, de dar un sentido a las cosas y a las obras de arte en este contexto específico, pues sabemos que 10 años después adquieren, 10 años, 10, 20, adquieren otro sentido. Y pues bueno, eso es lo interesante. Dejo de compartir pantalla para que puedan hacer el cierre. Sí, no, yo creo que incluso, creo que lo hablamos con Jorge cuando preparábamos esta charla, ¿no? Que el proceso de Porges fue tan intensísimo, realmente fueron 2 años de hacer eso y no poder tener la cabeza para otra cosa, porque el nivel de complejidad era tal. Nosotros también hay que añadir a todo eso que estamos a 2 horas de vuelo de Ámsterdam, y después de ahí a Rotterdam. En ese momento no había ni vuelo directo, entonces teníamos que, este ejercicio de llegar, de hacer constantes zoom in, zoom out, creo que fue beneficioso en el sentido de que estar ahí todo el tiempo nos hubiera cansado todavía más, pero el viaje constante para entender y comprender y introducir a los artistas que eran de fuera con los artistas locales, de hecho fue una de las decisiones más acertadas que tomamos, creo, de tener este mix de artistas local y de artista internacional para que pudieran, como incluso entre ellos, hubo ocasiones que creamos, ocasiones para que fueran como encuentros dentro de lo posible del calendario de todos, pero para que hubieran como momentos de intercambio entre lo que estaba pasando, que no fuera esta sensación continua de que del artista helicóptero que llega, hace y se va, ¿no? Obviamente todo esto dependía mucho de los calendarios de cada proyecto y de cada artista y de la posibilidad económica, pero siempre intentamos hacer este esfuerzo, sobre todo sabiendo que es muy difícil encararte a un contexto que no es el tuyo, pero que a veces eso también trae ciertos beneficios de no poder hacer preguntas que de otra manera serían
muy complejas, ¿no? O incluso poner el dedo en la llaga sin sentirte mal, o en preguntar cosas que simplemente por pura inocencia pues te apetecen preguntar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido le tengo que dar crédito a las dos personas del departamento de comunicación del puerto, que no estaban asustados por las preguntas que les podíamos hacer. De hecho, fueron como muy, muy amables y muy... Lo que no sabían lo iban a buscar y te lo hacían llegar. Obviamente con todas sus complejidades y toda la cara B, que es lo que justamente Jorge hablaba en su ¿no? las reticencias o las resistencias que uno podía tener a estar englobado en un contexto como ese, donde ya sabías que justamente el proyecto estaba ya compensando muchas cosas que estaban pasando del backstage, ¿no? Pero volviendo al proyecto de Jorge, yo creo que fue, por ser el último en la línea del tiempo de Portscapes, culminó muchas cosas. Yo creo que para mí fue como llegar a la final de la maratón y cruzar la línea de llegada. Fue como lo conseguimos, está ahí, hay dibujos de Aviña, hay dibujos, Jorge nos contó cómo llegó, cómo se congeló, o sea, todo el proceso como de llegar fue tantísimo, era como realmente llegar a la montaña, a la cima de la montaña y poder respirar a partir de ahí, tomar aire, ¿no? Entonces yo creo que fue un proyecto súper importante para Portscapes, pero también para nosotros como curadores, poder haber logrado un proyecto tan surrealista, pero tan real al mismo tiempo, ¿no? Así que en ese caso, yo creo que te lo dijimos en su momento, Jorge, pero muchas gracias por tu, por tu contribución y por hacernos, bueno, por plantear ese reto, ¿no? Que no fue fácil para nadie, pero creo que fue muy necesario para todos. Sí, no, pues para mí también fue difícil como enfrentarme a lo que fue Portscape, pero determinó fue como una lección muy buena que se quedó presente hasta ahora. Y ahorita viendo las imágenes de Tatiana, pensaba qué raro ver, o sea, que alguien vea de repente ese trabajo en un contexto en Puebla. Claro. O sea, es un trabajo como muy exigente en el sentido de que son temas pues que normalmente no conocemos acá. Es un lugar lejano. Y eso también, o sea, me hizo pensar que ahorita estoy mucho más relajado con esas malinterpretaciones o lecturas que puedan surgir. Antes yo era como muy insistente de no, esto tiene que quedar claro, esto la gente no lo va a saber, entonces hay que buscar maneras de explicarlo. Y tal vez, sí, de Ratti, que es uno de los últimos casos en donde, por ejemplo, yo pido que haya un texto explicando de dónde viene. Ahorita, el trabajar con formas de una manera más relajada tiene que ver con eso, de que invariablemente las cosas que hago están descolocadas y hay que asumir eso y no hay que insistir en que tienen que mantener una conexión con sus orígenes, ¿no? Esas conexiones van a existir, como existe la piedra en Suecia, pero cada vez apuesto más por el valor de esas narrativas ocultas en las formas, ¿no? Y pues también decir que estoy muy feliz de que esa pieza esté en el Amparo y agradecer todo el apoyo que Amparo me ha dado, ¿no? Haciendo estas presentaciones. Y bueno, también reconocer que pues que el puerto aguantó las propuestas. O sea, y eso hay que decir que eso es... sí. Yo en algún momento pensé que me iban a votar y aguantaron hasta el final y pues el trabajo de ustedes fue muy importante en ese sentido, de como mediadora es como haciendo un trabajo de diplomacia entre nuestras propuestas y el puerto. Entonces, bueno, también de eso no llegamos a hablar, pero un trabajo como curadores para ustedes bastante particular. Sí, sí, totalmente formativo. O sea, 2 años de máster no hacen nada al lado de un proyecto como Portscapes. Es así. Totalmente. Es. Bueno, pues muchas gracias, Tatiana, y muchas gracias, Max y Mariana. Totalmente.
Gracias a ti. Igualmente. Que viajemos muchos años más, como la piedra. Gracias, Jorge. Gracias, Mariana. Gracias, Max. Pues bueno, concluimos la sesión de hoy y nos vemos en 15 días. Gracias. Ay. Adiós.